nombre completo, por Claro favor? que sí, soy Jorge Angulo Boleaga. Nací el 7 de julio de 1934, hace ya 77 años. Y en 1947 iniciamos este negocio. Inició mi padre y mi hermano Jaime, que desgraciadamente murió, pero yo seguí la tradición familiar y creo que actualmente este negocio es el más viejo de Clavería. Posiblemente es el que tiene más años de haberse abierto. ¿Cuántos años ya? 65 años. Cumplimos en este año, cumplimos 65 años, porque abrimos en febrero de 1947. Pero tengo entendido que primero rentaban bicicletas, ¿no? Originalmente rentábamos bicicletas porque teníamos todo Clavería era para nosotros solitos. Todas esas casas de enfrente y todo, eso no existía. Todo eran terrenos libres donde después jugamos béisbol y se jugaba fútbol americano, soccer y todo. Y muchos de mis clientes iban a aprender a andar bicicleta, a aprender a andar en la bicicleta ahí enfrente. Así que nos servía de maravilla todo esto. Después esas casas ya las empezaron a construir, empezó a crecer más la colonia, pero cuando nosotros llegamos a esta casa originalmente, llegamos hace 68 años a esta casa. Y de aquí, de la otra casa, salía una alambrada y todo era alambre de púas, todo estaba rodeado de alambre de púas y la barda de Irapuato era de mampostería, de este ancho, de esas de piedra y todo. Y luego, Tengo entendido que había hasta vacas, ¿no? Aquí. sí, desde luego venían a pastar vacas y todo, y sí, venía mucha gente con sus vacas a pastar, a que pastaran y todo, y, y pues también había una puerta por ahí donde entraba un camión que traía el forraje para los animales y también venía a recoger el producto de lo que se sembraba. Se sembraba alfalfa, se sembraba maíz y varias otras cosas, pero principalmente alfalfa. Claro que sí, tiempo después venían los toreros aquí a practicar, toreaban de salón y todo, y ya después que terminaban con su entrenamiento y todo, empezaban a jugar béisbol, que era su deporte favorito. Entonces, era muy padre esa época. No recuerdo realmente todos los nombres de los toreros, por eso no te voy a decir nombres para no excluir a nadie. Pero unos que te acuerdes más o menos. Bueno, me acuerdo que originalmente vinieron aquí, porque aquí en la calle de Egipto 141 vivía el yucateco Manolo Gómez Blanco, que era el mozo de estoques de Lorenzo Garza, que era la superfigura del toreo de ese tiempo. El ave de las tempestades lo conocíamos así. Y venían muchos toreros que empezaban, muchos que empezaban apenas como novilleros y todo, pero con la idea de ser grandes matadores de toros. Y fue con ellos que empezaste a jugar béisbol. Pues sí, yo era futbolista, pero un día llegaron ellos y me dijeron, oye chiquillo, vente que nos falta uno, que no sé qué, métete ahí, por ahí no sale nada y pues ahí voy yo, me prestaron un guante todo grandote para mí y todo, y cuando decían ellos que no salía nada, el primer bateador saca una rola por ahí, yo la quiero atrapar y me pega en la nariz, me provocó una hemorragia bastante fuerte y todos los toreros y todos estaban atacados de la risa. Oye, no la caches con la nariz, para eso es el guante, ¿no? Pero lo que pasa es que pues yo ni sabía usar el guante. Pero con esa inquietud aprendí a jugar béisbol y ya después no era el último que escogían porque era el último el que quedaba ahí solito, ¿no? Sino que pues ya me escogían porque bateaba bien y ya después atrapaba bastante bien.
Pero sí, sí fue una época muy bonita para nosotros. Más o menos eso, ¿en qué año fue? Tenías como 9 años, ¿no? Yo tenía 9 años cuando llegamos a esta casa y fue tiempo después que empezaron a venir los toreros, pero ¿qué sería un año después? Así que yo tendría 9, 10 años. Así que ahí fue mi inicio como jugador de béisbol. Bueno, él también vivió aquí en Egipto, en la calle de Egipto vivió él también. Y mucho tiempo después vinieron sus hermanas a vivir aquí a la calle de Oasis. Ahí vivió muchísimos años su hermana y mucho tiempo vivió el papá de Cantinflas ahí. Y hubo una época que, por ejemplo, el Club América entrenaba aquí en Clavería, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tiempo después hicieron un deportivo en la calle de Norte 79A entre Heliópolis y Nilo, el Deportivo Clavería, que principalmente se jugaba frontenis ahí. Entonces, muchos de los toreros muchos de los toreros eran muy aficionados al frontenis. Entonces venían ahí yo conocí a Lola Beltrán con su esposo, que no recuerdo ahorita, creo que Antonio, ¿qué era? Lola Beltrán, Alfredo Leal. Alfredo Leal. Y por cierto que la señora Leal decía que ella también había sido torera, que le encantaba meterse con los becerritos y todo, y sí nos demostró en las piernas, tenía varios puntazos de cuerno, de que le habían pegado los novillitos y todo, pero fue una época bonita. Entonces ahí en el Deportivo Clavería, uno de los socios era don Pepe Gómez, y él era accionista del Club América. El Club América en ese tiempo estaba bastante mal económicamente y todos los muchachos del Club América venían a entrenar en las noches a lo que era el gimnasio. El Deportivo tenía un gimnasio, tenía boliche, tenía varias cosas aparte, tenía una alberca también, desde luego, pero los muchachos venían a practicar fútbol y pues todas las figuras de ese tiempo, venía a lo mejor el Perro Cuenca, Juan Bosco empezaba, estaba también don Pedro Nájera, Mario Pavés y algunos que no recuerdo. También el portero titular del América en ese tiempo era Manuel Camacho. Y había otro pelirrojo grandísimo, altísimo, que era Humberto Gama, era el portero suplente del América. Que por cierto, él después se casó con una muchacha de aquí de Clavería y se vino a vivir a la casa de Juntos, aquí en lo que ahora es la Conia Nueva. Él vino a vivir ahí con Silvia Castañón, su esposa. Y hubo otro portero, ¿no?, que vivió en Nubia, de los años 60, ¿no? Argentino, que se quedó en México. Pues mira, de los porteros que fueron profesionales, Manuel Camacho vivía aquí también. Y era de aquí, era un muchacho bastante fuerte, con una agilidad tremenda, muy buen portero. Bueno, eran varios socios, pero uno de los socios principales era Pepe Gómez. Y también había un defensa central que era muy alto y él también tenía acciones en el Club América. El Club América estaba tan mal económicamente que muchas veces el miércoles no sabían si se iban a completar el domingo, porque si tenían lesionados o tenían suspendidos, pues nada más no se completaban. Entonces ahí andaban cambiando de posiciones a todo mundo, y este muchacho que jugaba defensa central lo activaron como centro delantero, y por cierto que metió 2 goles. ¿A cuál muchacho? Que te digo que no recuerdo su nombre ahorita, pero posiblemente me acuerde más adelante. Bueno, pues era padrísima la hacienda de Clavería. Lo que después fue el Cine Cuitláhuac eran las trojes de la hacienda.
ahí venían a almacenar todo lo que sembraban y cosechaban, ahí lo guardaban. Inclusive ahí había unas carretelas antiquísimas, ahí estaban. Lo usaban como almacenamiento, ¿no? Para almacenar todo y guardar todo lo que tenían ahí libre. Así es. ¿Y tú nunca te tocó ir a jugar allá a la mera hacienda? ¿No los dejaban entrar? Bueno, no nos dejaban entrar. Luego estábamos nosotros jugando aquí béisbol, mi hermano y yo, y se nos metía la pelota y eran unas broncas tremendas para que nos las dieran. Porque te metías y te echaban bravas, te correteaban, te querían golpear. Pero sí, a fin de cuentas sacaban nuestra pelota, pues era lo más preciado para nosotros, nuestra pelotita. Y no teníamos en ese tiempo muchas posibilidades de comprar muchas pelotas, entonces las cuidábamos como no tienes idea. ¿Tú recuerdas cuando el Santo venía a grabar películas aquí? Sí, claro que sí. Cuando estaba el cine de Cuitláhuac en construcción, grabaron ahí algunas películas. Una de ellas con El Santo, con Blue Demon, con Blanca Guerra. Pero todavía el cine no estaba totalmente terminado. Entonces usaban la rampa, que después fueron las escaleras, para subirse. Y por ahí el Frankenstein se robaba a Blanca Guerra y la bajaba por esa rampa, y ya después el Blue Demon y el Santo lo correteaban en un carrito convertible chiquito que tenían blanco. Y era pues, la sensación, ¿no? Porque todos los vecinos estábamos ahí viendo la filmación de las películas, ¿no? Pero sí, fue una época muy bonita. No solamente grabaron aquí en lo que era el cine Cuitláhuac, sino grabaron muchísimas más películas en lo que es el casco de la hacienda, que es en Floresta. Actualmente ahí está el Instituto IPADE, que es posiblemente el instituto más caro de México. Es para puros ejecutivos. Así que ahí se grabaron muchísimas películas. Inclusive la peluquería de Mundo que estaba enfrente, la pusieron como si fuera funeraria y todo, para grabar las películas. Sí, también vino Lucha Villa a grabar varias veces ahí, y muchos artistas famosos de esa época. También los que grabaron aquí en Clavería algunas veces fueron los hermanos Almada. Inclusive en esta calle grabaron. Usaron la acera de aquí al lado para grabar algunas escenas. Ahorita que hablamos de luchadores, había uno aquí que tenía su negocio del Tarzán. Sí, era don Carlos López, el Tarzán López. Él, su oficio era cerrajero, y él tenía su negocio aquí en Cuitláhuac. Después otro luchador también famoso, que era alumno de Tarzán López, Enrique Llanes, también era cerrajero, también puso varias cerrajerías. Él no en Clavería, pero también heredó el oficio de la cerrajería. Bueno, pues han vivido muchísimos artistas aquí en Clavería. Desde luego dijimos que vivió don Mario Moreno Cantinflas. También vivieron las hermanas Velázquez. También vivió aquí en Clavería Kipi Casado, y que tenía una tienda en la avenida Clavería, ahí donde después fue la fotografía del Greco. Ese era el local de Kipi Casado. Desde luego José, que su mamá, doña Margarita, los traía a los dos chiquitos, traía a José y traía a Gonzalo, a los dos hermanos los traía de la mano, y venían a arreglar sus bicicletas conmigo. Desde luego después llegó Marco Antonio Vázquez, que él era originario de ahí, de Santa Julia. Él era de Santa Julia, de la calle de Tlaloc, ahí lo veía yo cantando siempre, ahí con los teporochitos, y después ya vino a vivir a Clavería, y también después era cliente mío. Desde luego también estuvo aquí, vivió aquí el trío tamaulipeco, los hermanos Samperio,
que era Fallo, Willy y Ernesto, que desgraciadamente ya murieron. Pero ellos acompañaron en muchas películas, a Jorge Negrete, a Pedro Infante, en todas esas películas viejitas de repente los vemos y vemos a Neto, que era un chiquillo, ha de haber tenido 16, 17 años Neto, cuando empezó a cantar en ese trío. Él vino a sustituir a Ventura Romero, el autor de La Burrita. Pero lo que pasa es que Ventura, pues luego tenía otros compromisos y no podía ir a los viajes con ellos, y por eso Ernesto empezó a trabajar con sus hermanos. ¿Quién más te acuerdas de las hermanas Brambila? Desde luego venían Rocío y Rosalba Brambila, su hermano Raúl también. Ellos vivían aquí en Marabatío y tenían una casa alta, y en la parte alta tenían una alberca. Entonces las Brambila también fueron mis clientas. Desde luego, tiempo después vino a vivir don Vicente Garrido, el compositor, también vivió aquí. Y después Juan Peláez, el actor, se casó con una muchacha de aquí de Clavería, con Silvelina Rodríguez, y se vinieron a vivir aquí a Allende, a las calles de Allende. ¿Mande? Desde luego, también aquí en Clavería vivió la familia Chapoy, toda la familia Chapoy, que eran bastantes hermanos y todo, y Pati Chapoy, que era pues muy jovencita en esa época. ¿Te acuerdas en qué calle vivía Pati? Pati Chapoy vivió aquí en Texcoco, en los condominios de Texcoco vivía ella. De la Club del Hogar, de la Madrid y la... Bueno, también aquí en Itaca, bueno, es Poniente 44 exactamente, donde vive, ¿cómo se llama esta señora? Vilma Traca. Vilma Traca, que estaba casada con José Luis de la Madrid, que desgraciadamente después murió, pero ella era... Buenas tardes. Ella trabajaba en el Club del Hogar con Madaleno y con no recuerdo cómo se llamaba el locutor, con Daniel Alcaraz, que era un chaparrito muy simpático. Sí, con ellos trabajaba. José Luis Lamadrid hacía las caricaturas y era un magnífico dibujante y gran pintor también. Y nada menos aquí enfrente de ti tenemos tus vecinos. Sí, desde luego tiempo después llegaron el dueto Frontera, que es formado por don Rafael Buendía y por María Elena Jasso, la fronteriza. Ya tienen aquí enfrente, viviendo alrededor de, ¿qué será?, 36 años más o menos. Y son unas magníficas personas, lindísimas personas, unos magníficos vecinos, muy cordiales, siempre están preocupándose que cómo estás y todo. Así que también el dueto Frontera tiene mucho tiempo aquí. Y dime de políticos o escritores aquí que te acuerdas. Pues mira, políticos famosos, desde luego vivió aquí Manuel Aguilera Gómez, vivía ahí por la calle de Nilo. Manuel Aguilera Gómez llegó a regente de la ciudad después, pero él en su infancia venía a rentar bicicletas con nosotros. Otro político que también venía, él no vivía aquí, pero sus abuelos y sus tíos vivían aquí, es Camacho Solís, Manuel Camacho Solís también. Y después salió Jorge Madrazo Cuellar, que fue Procurador General de la República, él también vivió aquí en Clavería. Desde niño era cliente mío también, vivía en la calle de Palestina y Pirámides. Ahí vivía él. Sus padres, don Jorge y la señora, eran lindísimas personas. También venían conmigo. Aquí estuvieron también varias veces. Otro político famoso que vivió aquí, desde luego, fue Macedo de la Concha. También vivió aquí, fue procurador también. Aquí a mi derecha también vivía una gente que era también de la política.
el licenciado Fausto Villagómez Cabrera con su esposa Silvia Grimaldi de Villagómez. Vivían aquí en el número 13 de esta calle. Aquí nacieron sus hijos y todo. Y después, desgraciadamente, tuvieron que ir de aquí, pero él vivió aquí. Él llegó a tener puestos muy importantes en la política. Era el brazo derecho de Mario Moya Palencia cuando don Mario era el secretario de Gobernación. Así muchos más políticos que a lo mejor se me van, pero sí han vivido muchos. Aparte, no solo eso, también han vivido muchos deportistas famosos. Aquí vivió Carlos Garza, que fue primera base del Tigres, también era mi cliente desde niño. Venía con su papá, el doctor Leonel Garza, que era un tremendo jugador de softball también. Y vivió Memo Barranca también, vivió Miguel Tapia, y futbolistas famosos también. Por aquí vivió Saavedra, que jugaba con los Tigres, con los Pumas, y cerca de aquí también vivía Cristóbal Ortega, que era un medio formidable de las Águilas del América, ¿no? Estaba el Tamba jugó con los Pumas, pero él es Martínez, el Burro Martínez, pero ese jugaba en el Poli, y también en los Pumas jugaba Alex Patoni, que también era un magnífico corredor de los Pumas. Y muchísimos también vivieron boxeadores. En unos departamentos de aquí de Egipto vivió Manuel Rivera, que fue campeón nacional, y también vivía su cuñado ahí, el Negro Sandoval. Otro que sí era oriundo aquí totalmente de Clavería era la Zorrita González, que era boxeador también, y vivió aquí en Alejandría. Todo su tiempo vivía aquí en Alejandría, también era mi cliente. Y antes de que le pusieran la Zorrita le decían el Longano. Pues no tengo idea por qué, pero así le decían. Es que era muy flaquito, muy delgadito, y tenía la quijada así muy pequeña y la nariz muy prominente. Por eso era que lo noqueaban fácilmente, porque no tenía mucha resistencia en la quijada. Oye, ahorita que hablabas de los deportistas y eso, cuéntanos cuando cerraban tu calle para jugar. Bueno, también esta calle era el estadio municipal de Clavería, porque aquí se jugaba soccer, se jugaba tenis, y venían todos los sábados, venían a jugar tochito, que venían alrededor de 100 personas a jugar tochito. Se hacían las retadoras, empezaban jugando niños y terminaba jugando Liga Mayor, que también venían los negros de Franklin, que jugaban con el Politécnico. Los de Popotla, venía Torices, Chuchito Torices, que desgraciadamente también ya murió. Castañón, Toño Castañón, venía Larios, tu tío, el Burro Martínez también venía el Mamey, Manuel de la Madrid. Yo era de los que empezaba a jugar. Y exactamente, tú empezabas a jugar, pero pues estabas haciendo tus pininos ahí cuando ellos venían aquí. Y entre los jugadores destacados que venían aquí, que eran magníficos pasadores y todo, estaba Alex Sosa, que también tenía muchas facultades para los deportes, Alejandro. Alex Sosa también venía a jugar los sábados, venía Beto Motitas, Alberto González, que después fue, era médico, sí era médico del deporte, ¿no? Era ortopedista. Y fue el encargado de la sección del Seguro Social, ¿no? En Santa Mónica. Él tenía, creo que urgencias del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Como director, ¿no? Creo que él era el encargado de urgencias. Y desde luego venía José Luis, su hermano, el Patotas, no, y muchos muchachos de esa época.
Pero inclusive cerraban hasta la calle, ¿no? Ponían carros así para que no pasaran. Bueno, no tanto como eso, pero sí dejábamos pasar los carros, pero sí respetaban las jugadas los carros, porque pues era muchísima la cantidad de gente. Entonces veían que estaban jugando y se paraban, terminaba una jugada, los dejábamos pasar y seguía la otra jugada, ¿no? Sí, sí, mucha gente que pues sigue viniendo con nosotros, pero ya no vive en Clavería, también venía por aquí. Cantidad de gente. Las retadoras eran formidables. Teníamos a veces 3, 4 retadoras. Sí, se ponía muy padre. La calle estaba pintada, ¿no? Las yardas y la cancha de tenis. Bueno, teníamos una cancha de tenis pintada ahí, jugábamos con palas de madera y con pelota de tenis. Y era padrísima esta calle. Esta calle siempre fue el centro deportivo de Clavería, porque como no tenemos campos ni nada, esta calle, como es muy amplia, la usábamos para todos los deportes. Bueno, mira, desde luego el cine se inauguró en 1967, precisamente con una película de Mauricio Garcés que se llamaba Don Juan 67. Y el cine duró solamente 25 años. El cine lo derribaron en 1992. Y pues era un cine formidable, era posiblemente el cine más grande de México, porque tenía 3,000 butacas y era un cine muy confortable, todo alfombrado, las butacas acoginadas y todo era en 2 plantas y un cine sumamente amplio con una pantalla amplísima. Sí, tenía todos los adelantos de aquella época, inclusive fue uno de los cines que empezaron a cobrar más caro. Y por ese cine desfilaron muchos atletas que vinieron a la Olimpiada en 68. Aquí vimos, por ejemplo, a deportistas africanos que venían con sus trajes clásicos y también vino la delegación de Cuba, que por cierto a la delegación de Cuba no la dejaron salir para nada. A la delegación de Cuba la tenían así como si fueran soldados, entraban formados y todo. Y una cosa que fue muy bonita fue que la gente al ver a los atletas aquí en el cine los empezó a aplaudir a todo, y entonces los africanos emocionadísimos no se quisieron subir a su coche y se vinieron caminando por estas calles compartiendo con la gente y la gente apapachándolos y los atletas africanos felices de la vida. Esa fue una de las cuantas delegaciones que vino, pero posiblemente fue la que recibió más el calor humano de la gente de México. Recuerdo que el Tibio Muñoz llegó aquí al estreno de la película y fue al restaurante aquí de mis abuelos. Sí, al restaurante El Patio, que estaba aquí en Irapuato. ¿Es 19 o 17? Irapuato 17. Ese Irapuato 17, que era el restaurante de la familia Lavín. Ahí estaban, ahí llegaron también muchos artistas. También al cine vino muchas veces el autor de La Cama de Piedra. No recuerdo cómo se llama. ¿Cuco Sánchez? Cuco Sánchez, sí, venía en ese tiempo, andaba de novio con un artista joven, no recuerdo cómo se llamaba, pero aquí venía. Aquí estacionaba su Fairmont. Bueno, desde luego conocí bien al padre Escondría, conocí al padre González, conocí al padre Castellanos, después conocí al hermano de Manuel, ¿qué son? De Manuel Esteinú, el Eduardo Esteinú, que se hizo sacerdote. Él desde niño también era cliente mío, era una gente que pues jugaba béisbol y todo, y después le entró la vocación por... Al padre que te casó,
tenía la vocación del sacerdocio, se hizo sacerdote y algunos sacerdotes que no recuerdo exactamente. Desde luego el padre Ferreira, que fue el que me casó a mí hace 50 años. Ya voy a cumplir 50 años de casado. Entonces el padre Ferreira fue el que nos dio la bendición. Pero ya los cumpliste, ¿no? El año pasado. Sí, sí, voy a cumplir 51 en julio de este año ya. Sí, ya son un chorro de años. El padre Basilio. El padre Basilio, que después hizo la librería parroquial y se retiró del sacerdocio por irse a la librería parroquial, porque pues la librería parroquial creció muchísimo. Inclusive él decía que era la librería más grande de América Latina en cantidad de volúmenes. Tenía varias bodegas, una aquí en La Glorieta, después tenía otra ahí en Cairo, y después abrieron ya la librería actual en la calle de Floresta. Sí, pero el padre era tremendamente bueno para el negocio, el buen Basilio. Y ahí mismo en La Glorieta hay un negocio que también tiene muchos años, donde se juntaban los muchachos, Casa Tere. Sí, desde luego, es la tienda de Tere, que nosotros comúnmente la conocemos como Tocha. Ahí se reunían muchos de los muchachos, inclusive ahí era el lugar de costumbre de José José, ahí él se la pasaba todo el día. Ahí nacieron las Tochas Special, que era una bebida que usaban ellos. Cogían y tiraban media Coca-Cola y le echaban Bacardi y estaban tomando su Coca-Cola muy a gusto en la tienda, ¿no? Para que no tuviera problemas Tocha, pues en la botella de la Coca estaban tomando. Sí, también Tocha ya tiene muchísimos años con su negocio. Ella originalmente tenía una tortillería en la calle de Palestina, en la casa de una persona que pues era famosa también en Clavería, el Bochero, el famosísimo Bochero, que era hijo de españoles, por eso era el Bochero. Era también jugador de fútbol también, y pues él también le rentaba una accesoria a Tocha y ahí tenía su tortillería. Después ya puso su tienda de este lado. Ahí originalmente ha habido muchos negocios. Había había un negocio que se llamaba, no recuerdo exactamente cómo se llamaba ese negocio, pero había un negocio que vendían antojitos también. Vendían antojitos y después Tocha ya llegó, abrió su tienda y había también una nevería junto de Tocha, que también fue muy famosa. Después en ese local vendían estambre también y varias cosas, o sea que han sido varios giros que han cambiado ahí, pero Tocha sigue ahí. Ya Tocha también ya es una persona grande igual que yo, ella es un poquito más grande que yo, pero ya también no se cuece al primero el por Tochita. Sí. Y ahorita que mencionabas José José, que iba mucho a la tienda, ¿él también era cliente tuyo? Sí, desde luego, él y Gonzalo, su hermano, los traía su mamá. Ellos vivían en la calle de Tebas y los traía su mamá de la mano con sus bicicletitas chiquitas a que se las compusiera yo con doña Margarita, una persona muy linda, por cierto, guapa la señora, y venía con los dos hermanos, que José era muy serio y Gonzalo era bien cotorro, ¿no? Siempre estaba echando relajo. Sí, mientras José pasaba y me decía, don Jorge, buenas tardes. Pasaba Gonzalo, adiós, pelón. Sí, pero pues es parte de lo bonito de este negocio, ¿no? Que todo el mundo te conoce, todo el mundo se lleva contigo y pues es bonito el ambiente con ellos. Ahí mismo en La Glorieta a veces la agarraban de pista de carreras, ¿no? Bueno, ahí los muchachos jugaban ahí carreras con las bicicletas.
Sí, ahí Juanito Chávez, Rubén Chávez, los Mango, Nacho Ceballos y sus hermanos, ahí eran buenísimos para andar en bicicleta y ahí andaban. También andaba ahí Luis Avendaño y muchos muchachos de la época aquella. Pero ahí agarraban la pista esa y luego también hacían rallies. Y participaban mucha gente en los rallies, muchos de los muchachitos. Actualmente ellos hicieron la página de Clavería y tenemos el gusto de reunirnos muchas veces en casa de Juanito Chávez, aquí en Marabatío y Begonias. A los fines de año se hace una comida y viene mucha gente de aquella época. Ahí tenemos el gusto de saludar a mucha gente que no vemos más que en ese día, ¿no? Y muchas veces encontramos gente que tenemos 20 o 30 años de no ver, pero es un ambiente muy bonito, ahí en casa de Juan. Cuando esos muchachos crecieron, después empezaron a tener automóvil, y agarraban también la glorieta para dar vueltas. Y la pues sí, Allende también hacían sus arrancones ahí en Allende y todo, ¿no? Y luego andaban corriendo porque los andaban correteando las patrullas, ¿no? Pero pues era una distracción de ellos en esa época, ¿no? Era las locuras de juventud que hacen los muchachos, pero es una cosa muy natural. Y eso después de misa, ¿no? En la clásica misa de 2, salía la gente a caminar y luego se iban a las carreras. Pues sí, se iban a las carreras y muchas veces todos usábamos la misa de 2 para ver quién había ido a ver ahí y a ver qué chamacas guapas había ahí. Habían ido a la misa y era para ligar con ellas, ¿no? Pero sí, era muy bonito. Y esa misa de 2 era muy famosa porque el coro era así, una banda muy moderna. Pues era una banda de aquí de la colonia, que la dirigía Carlitos Estrada. Y muchas gentes tocaban con él y otras cantaban. Pero era bonito el coro. También pertenecía a la Acción Católica de Clavería, porque pertenecía a la iglesia. Y era bonito, era una distracción también, era una distracción sana para ellos ir a ensayar, estar ahí en las misas y todo. Pero era una misa muy bonita, porque era súper concurrida. Era tan concurrida que después la iglesia ya no fue suficiente y tuvieron que hacer las misas en lo que era el patio de la misma iglesia, que es muy amplio. Ahí mismo estaban los Boy Scouts. ¿Tú nunca perteneciste a los Boy Scouts? No, yo nunca pertenecía a los Boy Scouts, pero sí tenía muchos clientes que eran Boy Scouts, muchos amigos míos que eran Boy Scouts. Y ellos, el padre les prestaba lo que era después un cinito que había en Avenida Clavería para que hicieran sus juntas. Ahí en Avenida Clavería, antes de dar la vuelta a la glorieta, había un cinito que todos los domingos funcionaba. Creo que cobraban $1 y eso, y pues lógicamente eran puras películas muy, muy sanas, propias para todas las familias, ¿no? Porque era auspiciado por la iglesia.